Una de las historias o de las historias que más nos han llamado la atención este año en este programa son las que tienen que ver con la determinación del gobierno de Estados Unidos de deportar a tanta gente de ese país. Pero de manera muy especial lo que ocurrió con Guantánamo es que de la noche a la mañana comenzaron a llevarse gente inocente o que no necesariamente tenía un pasado judicial hacia Guantánamo. Y esta situación pues realmente como periodistas, Sebastián, nos inquietó mucho. Usted le ha estado siguiendo la pista a estos casos. Claro, Vanessa, es que han sido más de 200 venezolanos los que inicialmente Estados Unidos envió a Guantánamo, pues sin una justificación aparente, relacionándolos con el Tren de Aragua. Muchos de ellos, nosotros, Caracol Radio, pudo confirmar que no tenían antecedentes penales y desde entonces le hemos seguido la pista. Hace unas semanas hablamos con Jessica Palma, ¿se acuerda? La hermana de José Daniel Simancas, que era un venezolano, uno de estos venezolanos que fue detenido en Estados Unidos y posteriormente fue enviado a Guantánamo. Él tiene 30 años de edad, lo enviaron nuevamente el viernes, el gobierno de Estados Unidos lo deportó a su país de origen, a Venezuela, y el domingo lo llevaron a la casa de su madre. Ya está en plena libertad y estamos justo en comunicación con él. José Daniel, bienvenido a Caracol Radio. Hola, bien, gracias, muchas gracias. Lo primero que quisiéramos preguntarle es usted cómo está su salud, porque habíamos recibido información que lo habían golpeado en la cárcel de Guantánamo. ¿Usted cómo está? No, estoy bien, gracias a Dios, y no me golpearon en la cárcel de Guantánamo, me golpearon fue un día antes del traslado, ahí en El Paso, Montana. A ver, José Daniel, ¿usted estaba en El Paso? ¿En dónde? ¿En El Paso, Texas o en dónde? Sí, estaba en El Paso, Texas, en Montana estaba yo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Ya había pasado la frontera? Ya estaba detenido. Estaba preso ahí. ¿Cuánto tiempo llevaba detenido? Ya yo llevaba 9 meses, iba para 10, yo nunca salí al país. Desde que me entregué me dejaron ahí preso. Y un día llegaron unos señores y le dijeron ¿qué? Para terminar en Guantánamo. Nada, ese día que me golpearon como 8 mexicanos y los oficiales no hicieron nada. Bueno, prácticamente me dejaron que me golpearan. Después me llevaron a enfermería y ahí me dijeron que mañana va a ser trasladado. Yo le pregunté ¿para dónde? Para Miami. Y mentira, me mandaron fue para Guantánamo. A mí y a 14 compañeros más. ¿Y lo mandaron a Guantánamo en qué? ¿En un avión? ¿Con otra gente? ¿En qué condiciones? En un avión militar, en condiciones que, como que si tú fueras muy peligroso, o sea, te agarraron dos soldados por cada mano, por cada brazo, y aparte llevabas cadena en las manos, en los pies y en la cintura. En ese avión, José Daniel, en el cual usted iba para Guantánamo, ¿quién más iba? Iban 14 compañeros más y los demás eran puros soldados, más nadie. ¿Esos compañeros todos eran venezolanos? Todos venezolanos y todos. ¿En qué momento usted se dio cuenta de que iba para Guantánamo y no para Miami como le habían dicho? Bueno, ya solamente con el hecho por el trato que nos estaban tratando, ya estoy totalmente asustado ahí de que era por eso, pues ya habíamos visto en la noticia que habían llevado a unos venezolanos para Guantánamo así igual. Sí, y usted llega a Guantánamo y ¿qué le dicen? Le dicen, mire, usted está aquí por esto, le dicen ¿hay alguna información sobre su condición penal, sobre su condición judicial para que se lo lleven a Guantánamo? No, nunca te dicen nada. Nunca dicen nada porque todos hablan inglés, nunca hablan contigo, nunca te explican nada. Tú llegas ahí a Guantánamo, cuando llegas ya nos damos cuenta que estamos en Guantánamo porque cuando llegamos todavía te está esperando otro poco de militares más, ya armados todos. Y te montas en un autobús donde el autobús está cerrado por dentro con todo plástico, tú no ves por las ventanas, no puedes ver por ningún lado porque todo está oscuro. José Daniel, ¿y ese autobús llega a la prisión de Guantánamo y qué? Ese autobús arranca como 15 minutos y de repente se para y nos damos de cuenta que estamos montados en un barco. Ese autobús se monta en un barco, en un ferry. Sí, y cuando llegan y se bajan del ferry, ¿a dónde llegan? ¿A unas celdas? ¿A un patio? ¿Los organizan? ¿Les ponen filas? Cuénteme un poquito de esa entrada a Guantánamo, ¿cómo fue? No, cuando llegas ahí ves el verdadero terror, llegas a un lado donde todo es oscuro.
Ya llegas a la prisión, te pasan por un lado donde te tienen que revisar una máquina para ver si no tiene nada por dentro, pasas a un baño donde ellos te mandan a desnudarte completo, tienes que enseñarles tus partes para ver si no tienes escondido nada o no sé. Y después te mandan a un cuartico solo para ti, solo, un cuartico oscuro. José Daniel, ¿cómo llegó usted a la frontera con Estados Unidos? Igual como todos los inmigrantes, en caravana. Yo para poder llegar a Juárez, yo me eché casi 2 meses para llegar a Juárez. Venga, desde que Costa Rica hasta México. Antes de que me cuente cómo llega a la frontera, quiero que me cuente cómo es Guantánamo. Usted está encerrado en un cuarto solo, me dice, ¿ese cuarto tiene luz, tiene baño, no tiene baño? ¿Qué tiene? Tiene nada más la broma donde va el colchón, porque ni colchón yo tuve. Yo duré 15 días ahí y duré 10 días sin colchón. Solamente una sábana y una almohada. Tienes tu taza ahí donde puedes hacer necesidades, pero no tienes baño. Es un cuarto nada más, es lo único que te acompaña, y una cámara que te están vigilando ahí. Es lo único que tú tienes. La luz es así opaca, tienes la luz bajita así, y solamente es eso lo que tú estás ahí, de ahí no sales para nada. Sí. ¿Y quién le da comida? ¿Usted sale a un patio o le llevan comida a la celda? No, a ti te llevan la comida a la celda, desayuno, almuerzo y cena, que es muy poca la comida. Sí. ¿Tiene posibilidad de ver el sol? No, nosotros nos sacaron, por ejemplo a mí me sacaron, no sé, a los demás me sacaron a los 4 días, que golpeé tanto la puerta ahí de que me estaba volviendo loco encerrado, me sacaron a los 4 días, que me dijeron, vas a Bellalta. Cuando salgo, que voy contento pensando que me van a llevar a un patio donde están todos, nos sueltan a todos para hablar, no. Hay solo 4 celdas más donde te sacan, te quitan las esposas, te meten ahí y ahí estás suelto como si fueras un gallo en otra celda ahí pequeña, como de 3 metros por 2. ¿Y todos los que estaban en ese lugar, todos son venezolanos? ¿Cómo? No entendí, no sé. Usted me dijo ahorita que todos los que habían viajado con usted eran venezolanos, pero los que pudo ver en Guantánamo también todos son venezolanos, o hay de otras nacionalidades, o pudo ver acentos distintos al venezolano, el suyo. Mira, no, ahí tú no te ves ahí adentro, ¿viste? Tú no te ves porque tú estás en tu cuarto. Te lo grabé cuando, si te asomas por un vidrio que tiene en la puerta y lo grabé, pero tú en realidad no nos vemos. Nosotros tenemos entendido que nada más estamos lo de ahí, de ese lado, pero eso es un cuarto que abren una puerta y tú piensas que eso es pequeño, pero al final es largo, un pasillo ahí, que solamente ves las puerticas marronas, que no sabes quién está atrás de las puerticas. Sí. Ahora, José Daniel, ¿en Guantánamo lo torturaron? No, vale, ahí como te digo, la tortura es el encierro. La tortura es el encierro, donde tú te estás volviendo loco ahí, no sabes qué ibas a hacer contigo, porque según cuando iban no tenían entendido que iban solamente terroristas, donde el que llegaba ahí nadie salía, porque los mismos oficiales nos decían, cuando lleguen allá le van a quitar el hombrecito, allá van a llorar como niñas, y no mentían, solamente con el cuarto bastaba, no hacía falta tortura, porque ya había tortura por una persona que no es delincuente, que nunca cometió nada, que tiene familia, y piensa que nunca va a salir de ahí, eso es más que suficiente. Usted nos dijo hace un momento que estuvo durante 15 días en Guantánamo, ¿cierto? En esos 15 días, ¿alguien le dijo por qué estaba allá? Nadie, nunca. Nunca. Pedíanos información, hablábamos con los oficiales cuando me iban a llevar pastillas, porque los que te llevan pastillas y si hablan español. Y yo le preguntaba qué va a pasar, no le podemos dar información. Así te respondía. Sebastián, lo escucha José Daniel Simancas. José Daniel, ¿usted ha tenido algún vínculo con la organización El Tren de Aragua? No, claro que no. Ahorita estoy suelto en mi país como si nada, porque ya yo pasé por todas las investigaciones aquí en mi país. Duramos en investigación, a nosotros nos esperó todos los cuerpos de inteligencia aquí en Venezuela, nos revisaron por todo tipo para ver si en algún momento ya nos faltaba en el país algo, y gracias a Dios estoy aquí. Yo nunca he hecho nada malo, trabajo con construcción desde los 14. Sí, nosotros pudimos ver su antecedente penal y efectivamente pudimos confirmar esto que usted nos está diciendo. Se lo pregunto, es porque el gobierno de Estados Unidos dijo que pues estaba deportando a la gente que tenía algún tipo de relación con el Tren de Aragua. ¿Alguna de las personas con las que usted estaba, usted puede saber o pudo saber si eran criminales?
Nada, mira, le puedo decir, yo hablo por mí, yo no puedo hablar por los demás, pero todas las personas que yo conocí en ese tiempo, te puedo decir que eran personas buenas, porque en el trato, en todo, eran personas que estaban pasando igual que yo. O sea, la única diferencia es que yo no salí nunca al país. Igual como un compañero también, que era el que nos ayudaba allá, que era el que nos hacía los papeles, ya tenía un año y 6 meses, porque nunca lo sacaron porque tenía un tatuaje de un reloj y decían que eso pertenecía al Tren de Aragua, donde medio mundo tiene ese tatuaje con un reloj, una rosa y un ojo. Eso lo tiene medio mundo porque es un reloj bonito donde tú pones la hora cuando nació un cualquier familiar o tuyo. Por lo menos a mí, me lo dijeron porque tengo 3 estrellas, dijeron que eso pertenece a la banda. Cuéntenos un poco su proceso migratorio en Estados Unidos. Usted dice que estuvo 9 meses. ¿Usted estuvo ante uno de los juzgados de migración? ¿Tuvo algún proceso o simplemente estuvo 9 meses sin una posibilidad de tener un proceso, sin saber qué iba a pasar con usted? Mira, yo te digo que yo entré en mi proceso. Yo desde que entré me fue a un juez. Me dio un juez y me dijo que yo estaba siendo juzgado por haber entrado ilegal y yo estaba de acuerdo con eso porque en verdad estoy faltando a un país, ¿entiendes? Con su regla y tengo que pasar por todo tipo de su regla. Entonces el juez me explicó que yo estoy entrando ilegal y todo eso y me dijo, no te preguntes por qué, simplemente te tocó, fue la respuesta del juez. Tú vas a ser juzgado aquí de 0 a 6 meses por haber entrado ilegal. Y yo, bueno, ahí uno pidió disculpas ya y me dieron tiempo servido. Tiempo servido es que ya cumpliste tu condena. Tenía que durar solo un día preso y que al día siguiente me soltaran y mentira, duré 8 días por allá en una federal. Y ahí me mandaron a migración. De migración nunca tuve corte, nunca. Yo tenía que tener derecho a un juez, tenía que explicar mi caso de por qué salí, ¿sí entiendes? En inmigración, no, a todas las personas le hacían revisión cada 3 meses, a mí nunca me hicieron revisión. Hace un mes largo llegó Donald Trump al poder, el 20 de enero. ¿Cambió algo ahí en ese momento? Ahí empezaron a cambiar las cosas y ahí se empezó a tramitar, digamos, esas salidas hacia Guantánamo. Sí, claro, comenzaron las noticias y ahí fue donde todo el mundo sintió pavor porque casi todo donde estábamos, casi todo le decían ellos que eran Tren de Aragua o alguna cosa. Por ejemplo, a mí por mi parte legalmente, no tanto los tatuajes, a mí fue porque me preguntaron cuando yo entré en migración, me preguntaron de dónde eres y yo le dije en Maracay, Estado de Aragua. ¿Usted qué hacía en Venezuela antes de irse para Estados Unidos, José Daniel? Siempre trabajo construcción de los 14 años, siempre. ¿Y tiene esposa, tiene hijos, tiene familia? Tengo 4 hijos, claro, tengo a mi mamá, mis hermanos. Tengo 4 hijos. ¿Y ellos están en Venezuela o en Estados Unidos? No, ellos están aquí en Venezuela. Usted supongo que se fue para Estados Unidos porque iba a buscar trabajo allá, me imagino, ¿no? Sí, claro, mi sueño era trabajar allá porque quería comprarme mi casa aquí en Venezuela. ¿Cómo te explico? Quería trabajar la construcción de allá de Estados Unidos porque siempre me llamó la atención porque veía los videos, me gustaba cómo trabajaban, me gustaban las máquinas, como veía esas herramientas que nunca había visto y yo quería trabajar ese trabajo allá, pues quería aprender de ellos. Mi sueño era aprender la construcción como un poquito, como aprendí cuando estuve en Ecuador, como aprendí de los costarricenses, que aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de los ecuatorianos. Siempre me gustó aprender de esa gente. Entonces usted está en Guantánamo y un día le dicen se va, o cómo se acaba ese infierno de Guantánamo. Pues ese día que nos sacaron, nosotros hicimos muchas huelgas, pasamos todo el día pateando las puertas, tapamos las cámaras con papel higiénico, las tazas, porque ya todos nos están volviendo locos, muchos intentamos matarnos, muchos. Casi todo, bueno, te puedo decir que casi todo, porque yo, por ejemplo, por mi parte también, entonces cuando venían en el avión hablando, todos decían lo mismo. Porque yo entré pesando ahí 83 kilos y salí pesando 75 kilos de la poca comida que te daban. ¿Qué le dan a uno de comida en Guantánamo, en una celda? Un cuartico, sí, una celda que tú no ves para ningún lado, solamente te asomas por un vidrecito que tienes en la puerta y ya no ves a más nadie, sino más puerticas. ¿Pero qué le daban de comida? Por ejemplo, descríbame algo. Te dan de comida, por ejemplo, en la mañana
era como una avena, nada más así, sin azúcar, sin sabor, así un poquitico, y un huevito, así, un poquitico de huevo, nada más en la mañana. En la tarde era un poquitico de arroz con un poquitico de frijol. Era un poquitico, cuando le digo poquitico, le estamos hablando de 2 cucharas, si acaso eran 2 cucharas. José Daniel, ¿cómo le fue la llegada a Venezuela? ¿Cuál fue el proceso? Le cuento que muy emocionante porque tenía 8 años que no pisaba mi país. Estaba emocionado porque iba a ver a mi mamá, a mis hijos, donde tantas veces dudé que no lo iba a ver ahí adentro. Y al mismo tiempo triste porque yo salí aquí de Venezuela que no tenía a buscarme una casa. Mi mamá vendió su casa para ayudarme para el pasaje. Y venía triste porque no tenía dónde llegar, no tenía un hogar, no tengo una casa. No tengo una casa. No tenía, la única ropa que traía era la ropa con que venía de ahí preso. ¿Sí entiende? Y el proceso fue bien porque fuimos bien recibidos. Solamente pasamos por el proceso de inteligencia que no tuve ningún problema porque tuvimos ningún problema porque no teníamos problemas con las autoridades. Claro, es que eso es lo más delicado, ¿no? Que es gente que no tiene antecedentes, que además puede llegar a su país sin antecedentes y sin problemas judiciales porque no lo tenía. ¿Te volvería, José Daniel, a intentar esa odisea? ¿Cómo? ¿Volvería a intentar llegar a Estados Unidos? No, claro que no. Después de semejante Claro que no. periplo. José Daniel, gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio, por ayudarnos a comprender esta historia muy terrible, esto que nos está contando de tanta gente, y me llama la atención que sean particularmente venezolanos que terminen en una prisión hecha para terroristas como es Guantánamo. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por estar al pendiente. Un saludo muy grande. Sebas, Sí. ¿él llegó a Venezuela cuándo? Él llegó a Venezuela, Vanessa, desde el año pasado, se había entregado a las autoridades en Estados Unidos. No, a Estados Unidos el año pasado. Perdón, sí, a Estados Unidos el año pasado, y pues lo habían mandado a Guantánamo a inicios de este año. Pues ahí duró el tiempo que nos estaba contando, y el viernes pasado fue cuando las autoridades de Estados Unidos decidieron mandarlo a Venezuela. En Venezuela pues llegó en ese vuelo, las imágenes que todos vimos a través de redes sociales. La semana pasada, el viernes. El viernes de la semana pasada, correcto. Y hasta el domingo las autoridades venezolanas tuvieron que hacer todo el proceso, ver si tenían antecedentes penales o no, y hasta el domingo comenzaron a liberar a las personas que efectivamente, pues en su mayoría no tenían ningún antecedente penal. Ahora, en este programa hemos entrevistado a 2 familiares más de personas, de venezolanos que terminaron también en Guantánamo y que hacen parte de esa lista de 53 que publicó en su momento el New York Times. ¿Qué sabemos de ellos? Pues tenemos una información muy delicada, Vanessa, como nos decía José Daniel, muchos de ellos de verdad que vienen con un trauma psicológico muy fuerte. Mire lo que nos acaba de decir que muchos de ellos intentaron suicidarse en la cárcel de Guantánamo, y es algo realmente que los dejó traumados. Hemos desde la semana pasada, desde el domingo que quedaron libres, hemos intentado contactarlos, pero muchos de ellos pues le han hecho el quite a la entrevista porque realmente están muy angustiados, no saben qué va a pasar, no saben si pueden volver a salir de Venezuela en algún momento, porque quedan con un historial, pues imagínense, internacional muy complejo, relacionados con una banda internacional como es el Tren de Aragua. Los hemos intentado contactar, pero la familia nos dice, téngale un poquito de paciencia, por favor, denos unos días, que se recomponga, que su estado de salud emocional, su salud mental esté mejor, y después podemos ver la posibilidad de una entrevista. Muy complejo, no solo en temas judiciales que quedaron ya registrados como criminales, sino también el tema de salud mental es muy delicado, Vanessa.